carnal, si estás aquí es porque ya te falló esta porquería. Es cierto. Se vaya a enojar y luego nos vaya a dejar botados. Hay que tratarlas con amor. Pero bueno, si estás aquí andas buscando la solución a ese problema que te anda dando tu Pulsar, que es el testigo de la batería. Así que quédate, te voy a enseñar a resolverlo. ¿Qué onda, carnal? Si estás aquí es porque desgraciadamente tu moto pues está fallando esta porquería de moto, que la vemos así cuando en realidad nos falla, ¿no? Si ya viste el video de donde explico algo de las fallas que he tenido, bueno, esta es la solución que yo le di a la última falla que tuve. Se prendió el testigo de la batería, afortunadamente me dejó llegar bien a casa, no me dejó botado como la primera vez. Entonces dije, no, pues le acaban de cambiar el estator, perdón. Y ahora, pues el mecánico me iba a decir, él ya me había dicho, véndela. Entonces no la vendí. Y si la llevaba me iba a decir que era el estator otra vez. Entonces por eso yo decidí checarla yo mismo. Aquí te voy a enseñar, llegaste al lugar correcto porque te voy a enseñar cómo arreglar tu falla que tienes o cómo diagnosticarla para corregirla. Primero vamos a empezar con algo de teoría. A mí tampoco me gusta, pero así vamos a entender un poquito mejor. Ya al final te voy a incluir los videos donde hice esos pasos que te voy a mencionar. El diagrama eléctrico del regulador se compone de 3 elementos. Del estator, que es el encargado de generar la energía alterna. Después la pasa al regulador, que es quien, como su nombre lo dice, regula el voltaje y lo transfiere a la batería, donde es almacenada esta energía. Ese es el sistema, el esquema básico. Y principalmente te van a fallar dos factores. Tu sistema de energía se compone de dos factores, que son el almacenamiento de la energía y la generación de la energía. En el almacenamiento de la energía está la batería y en la generación de la energía es el estator junto al regulador. Entonces las fallas que tengas te van a recaer en estos dos. Al menos a mí en mi experiencia siempre he visto que son estas dos, que son 3 elementos: batería, estator o el regulador. Para hacer este diagnóstico vas a necesitar un multímetro. Hay de diferentes colores, sabores y precios, ¿no? El mío afortunadamente se lo robó unos camaraditas y pues no lo tuve que pagar, pero hay unos baratitos desde 99 pesos. Lo único que vas a necesitar saber aquí pues es cómo colocar las puntas del multímetro. Y bueno, te voy a ir dejando en cada paso cómo lo debes en qué configuración debes de poner, ¿no? Si vas a checar resistencia o voltaje o continuidad. En este caso, pues para el primer paso vas a colocar las puntas como se ve aquí en las imágenes. El cablecito rojo va a ir en el positivo de la batería y el negro en el negativo. No importa si los colocas al revés, lo único que te va a dar va a ser un cambio de polaridad, eso es que te va a decir el valor que te muestre va a ser negativo. Como paso número 1, lo que le vas a hacer va a ser con tu moto apagada y con las puntas, como ya te enseñé en la diapositiva anterior, vas a colocar tus puntas y vas a checar qué voltaje tiene tu batería. Eso es en corriente directa. Vas a checar cuál es el voltaje que te está dando. En esta tablita la vas a usar para saber en qué porcentaje está.
igual si está cargada al 100% te va a dar un valor de entre el 12.6 volts a 13 volts. Si está igual, si está completamente descargada, te va a dar un valor menor al 11.9 volts, menor de 12 te va a dar. Entonces, esto te va a servir para checar el porcentaje de carga de tu batería. Como tal, en este paso no te vas a dar cuenta que en dónde está la falla, si en la batería o en el sistema de generación. En el paso que sí te vas a dar cuenta es en el paso número 2. Este es el definitivo que te va a decir dónde está la falla. Según los expertos dicen que la medida que te dé ahí mismo en la batería, pero ahora con la moto encendida es muy importante. Ahora va a ser con la moto encendida. El voltaje que te debe de dar debe de ser entre 13.5 y 14.5 cuando tú aceleres la moto. Yo hice las mediciones y me dio un voltaje sin acelerar entre 13 y 13.64 en esta pulsa. Ese es el voltaje que te debe de dar. Y acelerando me dio de 13.64 volts, lo que cae en lo que dicen los expertos, de entre 13.5 y 14.5 volts. Esa es una medida correcta. Aquí es cuando todo está funcionando al 100%, tanto batería como regulador y estator. Aquí no hay ningún problema si tienes estas mediciones, pero tú viniste aquí porque tienes un problema. Ahora sí viene lo chido, dijera nuestro amigo Luisillo el Pillo. Vamos a los videos. Amigo, antes que nada debes de saber usar tu multímetro. Para este primer paso vas a poner tu multímetro en corriente directa, que es esta V con la rayita y tres puntitos. Tiene varios parámetros, pero nosotros como vamos a medir desde unos 11 a 14.5 volts, vamos a colocar el puntero en este parámetro de 20 volts de corriente directa, que no vamos a necesitar más. Entonces, por ello se pone en ese modo, en 20 volts. Así. El paso número 1 con la moto apagada. Vamos a checar conectando las puntas del siguiente modo. Vamos a checar el porcentaje de la batería, son 12.69. Según la tablita, está en el rango de la carga del 100%. Cabe mencionar que esta prueba se hizo recién marcada la falla del tester de la batería encendido. Ese mismo día, justo llegando a casa, se hizo la prueba, por lo que la batería seguía cargada al 100%. Primero vamos a poner en volts, corriente directa. Vamos a tomar medida con la moto apagada primero. Amigos, esta segunda prueba es hecha un mes después. Sigue siendo el mismo paso 1, pero aproximadamente un mes después de que ocurrió la falla. Y por lo tanto es lógico que la batería ya se descargó, ya no tiene el 100% como la prueba hecha en un principio. 12:18. Ahora vamos a correrlo por aquí. Vamos a ver cuánto da con encendiendo la moto. Bajo a 11.94.
Lógicamente, un mes después de estar parada tu moto, se va a descargar la batería. Por eso, según la tablita de porcentaje de carga, esos 11.94 nos dicen que la batería está descargada, tiene 0%. Y ahorita van a checar bien esto porque Ahora vamos a ver cuánto da encendiendo la moto. ¿qué tal, amigos? Después de un mes con la moto apagada, es un tanto lógico que la batería esté muerta. Ya ni siquiera me dejó encender la moto. Sin embargo, esto aún no te indica que la batería está mal o está bien. Para ello necesitas hacer el paso 2. Y para hacer el paso 2 necesitas recargar tu batería para lograr encender la moto y hacer las mediciones. Así que vamos a cargarla. Con todo hacer el paso 2. Ya le pasé la batería a la moto. Como ves, al girar la llave no bajó el voltaje demasiado y voilà, ahora sí, nuestra moto encendida. Como ves, carnal, acelerando nos da un voltaje de 12.64 máximo, lo cual está fuera de los parámetros correctos. Debería ser entre 13 y 13.64 con la moto encendida sin acelerar, y acelerando debe estar entre 13.5 y 14.5, y nos está dando un máximo de 12.64, lo cual está fuera. Con estos dos pasos llegamos a la conclusión que la batería está bien y lo que está mal es la generación de energía, puesto que en el paso 1 obtuvimos que el voltaje con la moto apagada nos da un valor de 12.35 volts, lo que está dentro de los parámetros de carga de la moto. En el paso 2 no obtuvimos los voltajes con la moto encendida, que nos dio un voltaje sin acelerar de 12.34 y acelerando 12.64, lo cual no debe de ser, porque acelerando debe de estar entre unos 13.5 y 14.5 volts, y sin acelerar debe de estar entre 13 y 13.65 volts, lo cual no es así. Por ello se concluye que la falla está en el estator o en el regulador. Ahora, para saber específicamente en dónde está el fallo, si en el estator o en el regulador, vamos a hacer los siguientes pasos. Ahora sí, amigos, seguimos con el paso 3, en el cual vamos a probar el estator, lo cual tendrá 4 parámetros de medición. Los primeros 3 es muy importante que los hagas con la moto apagada,
puesto que ahora vamos a tomar parámetros de resistencia y continuidad, y debes de configurar tu multímetro para ello. No te preocupes, te lo voy a enseñar al inicio de las pruebas. En el paso número 1, que es checar continuidad entre los pines de la bornera 1, 2 y 3. La bornera es ese cuadrito café que está al lado del estator. Con esto vamos a probar la continuidad para saber que está funcionando correctamente. La continuidad que te debe dar entre esos pines, entre todos, sí debe de haber continuidad, debe de chillar, escuchar un chillido en tu multímetro cuando toques en los pines 1 y 2, 1 y 3 y 2 y 3. Y así vas a saber, ese paso te da una idea de que las bobinas están bien, pero no es suficiente. Ahora el paso número 2, vas a checar continuidad entre los pines de la bornera y la carcasa metálica. En este paso es donde sí te vas a dar una idea si ya el aislante ya se fregó de tu estator, porque muchas veces con el calentamiento lo que hace es que se va fundiendo ese aislante que tienen aquí alrededor de esas son sus bobinitas. Entonces aquí lo que pasa es de que cuando la moto se calienta mucho, a veces va deshaciendo ese aislante, lo que hace que quede en cortocircuito esas bobinitas quedan en cortocircuito y hacen continuidad con la carcasa. Entonces con ese paso número 2 lo que vas a comprobar es si hay continuidad entre la carcasa y los pines, entre el pin 1 de la bornera y algún tornillito de tu moto, y entre el 2 y algún tornillito, y 3 y algún tornillito. Si alguno de estos pines te da continuidad con la carcasa de la moto, es porque está cortocircuitada, y sí, ahí vas a comprobar que tu estator está cortocircuitado y lo necesitas reemplazar. Si este paso te sale bien, que no te dé continuidad esos pines con las carcasas de la moto, entonces vamos a pasar al paso número 3, que es medir la resistencia en ohms entre los pines de la bornera 1, 2 y 3. Es igual como hicimos en el de continuidad, en el parámetro número 1. Ahora vas a checar la resistencia entre pin 1 y 2, entre pin 1 y 3 y entre pin 2 y 3. Esta medición en ohms te debe dar de entre 0.6 y 0.7 ohms. Así es que vamos a checarlo de una vez. Vamos a los videos. Amigos, muy importante, para hacer este paso necesitas quitar la tapa lateral izquierda de tu moto, que es la que les estoy mostrando. Tiene estos tornillitos, así que yo lo voy a hacer para rápido, y ahorita nos vemos con la tapa retirada. Ahora sí, retirando, va a quedar libre la bornera de tu estator, es esta cafecita. Tenemos que desenchufarla para poder hacer las pruebas, que quede libre. Ya teniéndola así, ya es lo que sale del estator, esta bornera. Tu estator está aquí adentro. Ahora sí, vamos a hacer las pruebas de continuidad. Para hacer esta prueba tienes que colocar tu multímetro para checar continuidad, que es este simbolito que viene aquí. Entonces debes de llevar tu puntero del multímetro hasta allá, de este modo. Estando ahí, cuando conectas las puntas es que hay continuidad. Esto quiere decir que como tal tiene continuidad y está haciendo contacto.
mostrarles aquí una pequeña continuidad entre este tornillito y este otro. Checamos que aquí sí hay continuidad. Esta primera prueba consiste en checar continuidad entre los pines de la bornera principalmente, los cuales sí deben de marcar continuidad uniendo estos tres pines. Ahorita, bueno, otro ejemplo de cómo la carcasa sí está haciendo continuidad, ¿no? Entre algunos tornillitos, y entre cuales vamos a poder hacer la prueba número 2. Aquí si checa continuidad con diferentes partes de la moto, va a checar continuidad entre tornillos, pero bueno, aquí la primera, como les decía, entre ellos sí debe de haber continuidad los pines. Aquí está. Bien, ahora para el parámetro número 2 vas a checar continuidad entre cada uno de los pines y la tierra o alguno de esos tornillitos. No te debe de dar continuidad aquí entre pin 1, 2 y 3, no te debe de dar continuidad hacia ninguno de estos tornillitos. Ahora bien, si te está dando continuidad entre los pines y algún tornillo, pues ya esta es la prueba de que tu estator está cortocircuitado y por dentro ya se fregó el aislante de las bobinas y lo necesitas reemplazar. Por eso ya no está mandando la energía adecuada hacia tu batería. Entonces aquí el fallo ya sería pues tu estator. Ya cámbialo, si no, no es tu estator. Ahora bien, para medir la resistencia es este simbolito, que es este de ohms. Tiene igual varios parámetros, pero en el que la vamos a colocar va a ser en el mínimo, que es 200 ohms, puesto que nuestras medidas van a oscilar entre 0.6 y 0.7 ohms. De ese modo. Bien, colocamos el multímetro en ohms. 200 ohms. Y ahora sí vamos a checar su resistencia entre cada uno de los pines. Ahorita es entre pin 1 y 3 y da 0.6 volts. Perdón, 0.6 ohms. Ahora entre pin 1 y 2 debe dar igual 0.6. Ahí está, 0.6 ohms. Y ahora entre el pin 2 y 3 debe de dar lo mismo, 0.6 ohms. Ahí entre 1 y 3, entre 2 y 3 debe de dar lo mismo, 0.6 ohms. Ahí está, ahí lo tenemos. Entonces esta es otra prueba firme de que tu estator está bien, tiene la misma resistencia entre cada uno de los pines. Por lo tanto, esa es otra prueba de que tu estator no es el que tiene la falla. Sin embargo, si no estás muy conforme con el resultado de que no es tu estator, vamos a hacer una última medición para que no andes de chillón ahí, o tu mecánico que te siga diciendo, otra vez se quemó el estator, ¿no? Entonces vamos a hacer esta cuarta medida, que vas a hacer una medición de voltaje en corriente alterna, que es como lo está generando tu estator. Es muy importante, va a ser con la moto encendida y necesitas poner tu multímetro bien en corriente alterna, si no vas a quemar o el estator o vas a quemar el multímetro. Entonces coloca bien tu multímetro, enseguida te lo enseño. Vas a medir el parámetro de voltaje de corriente alterna con la moto encendida sin acelerar. Te debe de dar de entre 23 a 25 volts de corriente alterna entre cada uno de los pines, entre pin 1 y 3, pin 1 y 2, pin 2 y 3. Y ahora con la moto acelerada te debe de dar entre 140 a 160 volts de corriente alterna. La verdad es que este paso ya no lo grabé, sí lo hice, por eso yo saqué ese parámetro de 140 a 160, pero ya no lo grabé, ese no se los voy a mostrar más que el primero. Pero ya con esto y con los pasos anteriores ya vas a definir si lo que está mal es tu estator
o si se las haces de emoción a tu mecánico, de que le digan, no es el estator, canijo. Pues bueno, ahora sí vamos a las pruebas. Bien, ahora para hacer esta cuarta medición, que es la medición de voltaje entre cada punta, necesitas poner bien correctamente tu multímetro, porque si no lo puedes dañar o puedes dañar el estator. Entonces lo que vas a hacer es colocar en el parámetro que es de corriente alterna, es este, como ves nada más tiene 500 y 200, y ahora lo vas a llevar hasta ahí, al mínimo 200, de este modo. Es muy importante esto porque si no puedes quemar tu estator o el multímetro, lo vas a fregar. Ahora sí, con tu multímetro en corriente alterna, para que no me vayas a echar la culpa si quemas tu estator o el multímetro, o hagas un cortazo, o te vayas a quemar algo. Vamos a hacer las pruebas. Aquí tenemos primero entre pin 1 y pin 2, 23 volts en promedio, ¿no? Oscilando a 23 volts de corriente alterna. Entre pin 2 y entre pin 3, 23 volts, oscilando ahí más o menos unos volts. Ahora entre pin 1 y pin 3 debe dar aproximadamente lo mismo. Ahí están 23, va oscilando un poco, pero en promedio están 23 entre cada punta. Entonces con esto concluimos el paso número 3 de probar el estator. Checamos que nuestra continuidad entre pines, si estuviera entre pin 1, 2 y 3, que no hubiera continuidad entre uno de esos pines y algún tornillo. Checamos que la resistencia entre pines fuera de 0.6 a 0.7, lo cual fue correcto, y que el voltaje de corriente alterna nos oscilaba un poquito, entre el 23 a 25 volts. A nosotros nos dio 23 volts. Entonces, con esto concluimos que el estator es el que está bien. Aquí no hay ningún problema, ¿no? Si a ti te da diferentes mediciones, por ejemplo, en el paso número 2 es uno de los más cruciales, donde te puedes dar cuenta si el estator está mal, que es probar continuidad entre los pines y alguna parte de la carcasa. Si te da continuidad es porque está cortocircuitada alguna bobina de tu estator y en realidad tu estator está mal y necesita ser cambiado. En nuestro caso no lo fue, por lo que concluimos que nuestro estator estaba bien. Así es que haz tus pruebas y checa estos parámetros y saca tu propia conclusión si el estator es el que está mal o en realidad es la otra parte de la generación, que es el regulador, como en mi caso lo fue. Así que aquí en el siguiente paso te voy a dejar cómo checar el regulador y cómo llegué a la conclusión de que la falla estaba en el regulador. Ya en este paso 3 de hecho te das cuenta si el estator está bien, entonces lo que está mal es la otra parte de la generación, que es el regulador. Entonces ya no hay más. Si tu estator está bien, la falla está en el regulador, pero para ello, para que estés 100% seguro, vamos a hacer la siguiente prueba. Vamos. Ahora sí, amigos, llegamos al final de estas pruebas hacia nuestra moto para quitar ese molesto indicador de la batería y sobre todo pues para corregir esa falla, para que no nos vaya a dejar botada nuestra moto en algún lado porque ya no retenga la carga. Entonces este paso 4 es probar el regulador. Sinceramente este paso es el más sencillo y ya puesto que checamos la batería y el estator, ya concluimos que lo que está mal es el regulador. Pero para estar 100% seguros vamos a checar estos dos parámetros, que es checar continuidad entre los pines de la bornera 1, 2 y 3 y checar continuidad entre los pines de la bornera y el cuerpo del regulador.
Es algo muy similar a lo que hicimos con el estator. Igual con la moto apagada, desconectando esta bornerita que encontrarás justo debajo del asiento del copiloto. No es necesario que lo extraigas, te darás cuenta que extraje el regulador porque ya tenía el regulador nuevo. Pero tú antes de comprar el regulador vas a hacer estas pruebas. Y vamos a colocar nuevamente nuestro multímetro en continuidad, como ya se mostró en el paso número 3 para checar el estator. Vamos a ponerlo en continuidad y vamos a checar cada uno de. Vamos a checar la continuidad entre los pines 1 y 2, 1 y 3, 1 y 2, 1 y 3 y 2 y 3. Este es nuestro regulador dañado. Como ven, no debe de presentar continuidad entre estos pines, entre ellos mismos. Ahora, al checar la continuidad entre el pin 1 y su cuerpo del regulador, tampoco debería de dar continuidad. Pero al checar el pin número 3, que es el siguiente, pin 3 con la carcasa, da continuidad. Entonces con esto sabemos que el que está mal es el regulador, porque ahora vamos a hacer las pruebas al regulador nuevo. Esta es la prueba del pin 1 hacia el cuerpo del regulador, no hay continuidad. Pin 2 hacia el cuerpo del regulador, no hay continuidad. Y ese pin 3 hacia el cuerpo del regulador. Como ven, no hay continuidad, no debe de haber continuidad. Este es el regulador bueno, el nuevo. Por lo tanto, esta continuidad que presenta del pin 3 y el cuerpo del regulador nos da el indicativo que está mal el regulador que teníamos. Se me pasaba a hacer la prueba también de continuidad entre pines del regulador nuevo. Aquí tenemos prueba entre pin 1 y pin 2, no debe de haber continuidad. Entre pin 1 y pin 2 no debe haber continuidad. Entre pin 1 y pin 3 tampoco. Y entre pin 2 y pin 3 tampoco debe haber continuidad. En conclusión, con este último paso 4, probando el regulador, se concluye que lo que estuvo mal fue el regulador, por lo que obtuvimos en estas pruebas. No deberíamos haber obtenido continuidad entre los pines 1, 2 y 3, y tampoco debería de presentar continuidad entre los pines de la bornera y el cuerpo del regulador, lo cual sí nos presentó continuidad entre el pin 3 y el cuerpo del regulador. Ese fue el indicativo que nos dijo el 100% que el regulador fue el que tuvo la falla. Entonces, ahora sí, camaradas, a ustedes les toca hacer sus pruebas y checar qué es lo que está mal. Aquí ya les di los 4 pasos para checar el sistema eléctrico de generación de energía y de almacenamiento de energía de su motocicleta. Y bien, con este diagnóstico cambiamos el regulador, colocamos el nuevo, y ahora sí les voy a enseñar unas pruebas de cuando ya se corrigió esta falla, simplemente cambiando el regulador y haciendo las pruebas pertinentes.
apriétale como hace un rato ahí arriba. ¿Qué? No, el botón de abajo. ¿Qué? Dale. Dale. Muy bien. Acelérale. A ver, yo te digo, ajá, acelérale. A ver, más. Otro y lo dejas ahí cuando hasta arriba, ya ves que le giras, le dejas sostenido ahí arriba. Ah, le sostiene, déjalo, no le quites la mano. Cuando le gires, no la vuelves a regresar, ahí la dejas que esté sonando un rato. A ver, dale. Hey. Hey.